Desde pequeña siempre sentí una conexión especial con el mundo espiritual, algo que a menudo me resultaba difícil de explicar. En mi infancia crecí en un pequeño pueblo en las montañas de Guatemala, rodeada de leyendas y relatos de espíritus que vagaban por los senderos del bosque. Mi abuela solía contarme historias sobre el río de la vida, un lugar donde las almas se encontraban y eran guiadas hacia su destino eterno. Aunque las historias me fascinaban, nunca imaginé que un día viviría mi propia experiencia. Era una tarde soleada de octubre y decidí dar un paseo por el bosque cercano. El aire fresco y el sonido del agua fluyendo me llenaban de paz. Mientras caminaba empecé a sentir una extraña energía que me rodeaba, como si la naturaleza misma me estuviera invitando a explorar algo más profundo. Fue en ese momento que una brisa suave me hizo detenerme. Miré hacia el río que serpentearía entre los árboles, y por alguna razón, sentí una irresistible necesidad de acercarme. Al llegar a la orilla, algo extraordinario sucedió. El agua brillaba con una luz dorada, y al mirar más de cerca, vi reflejos de imágenes de personas. Eran rostros conocidos y otros desconocidos. De repente sentí una fuerza que me empujó hacia el agua. Sin temor, me dejé llevar y al sumergirme sentí que mi cuerpo se desvanecía. Ya no era solo un ser humano, sino que me convertí en energía pura, flotando en el río de la vida. Navegaba a través de un paisaje deslumbrante, donde el tiempo no tenía sentido. A medida que avanzaba, vislumbré un mundo lleno de colores vibrantes y sonidos celestiales. Las almas que pasaban a mi lado parecían danzar en una armonía perfecta. En ese instante comprendí que cada una de ellas estaba en su propio viaje, aprendiendo y evolucionando. Cada corriente del río representaba una lección, un momento en sus vidas que habían trascendido. Me encontré con un anciano, su rostro sereno y sabio. Con una sonrisa, me dijo que yo estaba en un cruce de caminos. Él me explicó que el río no solo era un lugar de paso, sino un espacio sagrado donde cada alma podía reflexionar sobre su vida. Me condujo a una orilla donde pude ver fragmentos de mi propia existencia, momentos de alegría, tristeza y amor. A través de estas visiones comprendí que cada experiencia, cada elección, había sido parte de mi viaje hacia el crecimiento espiritual. El anciano me enseñó sobre el significado del amor incondicional y cómo nuestras acciones en vida influencian el destino de los demás. Él me mostró cómo las almas que amamos continúan viviendo en el paraíso, nutridas por las memorias que dejamos en este mundo. A medida que el río avanzaba, el anciano me instó a compartir estas enseñanzas con otros, recordándoles la importancia de la conexión y el amor entre las almas. A medida que el viaje continuaba, me di cuenta de que no estaba sola. Un grupo de almas se unió a mí, y juntos compartimos nuestras historias. Cada relato era un eco de esperanza y redención. Sentí una profunda unión con cada uno de ellos, como si fuéramos hilos entrelazados en una vasta tela cósmica. Esta conexión me llenó de una calidez indescriptible, recordándome que nunca estamos realmente solos, incluso en nuestros momentos más oscuros. Pero de repente la corriente del río comenzó a acelerar. Una sensación de urgencia me invadió. El anciano me miró y me dijo que era hora de regresar. Me aferré a la promesa de que llevaría conmigo las lecciones aprendidas, pero el miedo a dejar aquel lugar me invadió. Sin embargo, entendí que cada viaje tiene su tiempo y que mi misión en este mundo aún no había terminado. Al salir del agua, desperté en la orilla del río con el sol brillando sobre mí. La naturaleza parecía más vibrante, cada hoja y cada sonido llenos de vida. Llevé conmigo el mensaje del anciano y las conexiones profundas que había hecho en el río de la vida. Sabía que debía compartir mi experiencia, inspirar a otros a buscar su propio camino espiritual. Desde aquel día, cada vez que miro el río, siento que el amor y la energía de las almas fluyen a través de él. He aprendido que la vida es un viaje lleno de lecciones, y cada uno de nosotros es parte de un gran tejido espiritual. Cada pequeño gesto de amor y bondad tiene un impacto, no solo en nuestras vidas, sino en el viaje de todos los que nos rodean. La visión que experimenté me enseñó que el amor es el río que nutre nuestras almas, guiándonos hacia la eternidad. Con el tiempo mi vida se transformó. Comencé a ver el mundo con otros ojos, cada encuentro y cada conversación se volvieron oportunidades para aprender y compartir.
Decidí involucrarme más en mi comunidad, ayudando a quienes se sentían perdidos o desconectados. Empecé a organizar encuentros en el parque central de mi pueblo, donde la gente podía reunirse, contar sus historias y encontrar consuelo en la compañía de otros. Una tarde, mientras hablaba con un grupo de jóvenes sobre la importancia de seguir sus sueños, me di cuenta de que el anciano del río aún me guiaba. Recordé su mensaje sobre el amor incondicional y cómo éste podía cambiar vidas. Así que decidí crear un espacio donde las almas pudieran unirse y compartir sus experiencias, como lo hicimos en el río. Comenzamos a reunirnos cada semana, cada sesión se convirtió en un refugio donde la gente podía expresarse sin temor. Aquellos momentos estaban llenos de risas, lágrimas y reflexiones profundas. Escuché relatos de pérdidas, de reencuentros y de momentos que cambiaron vidas. A medida que compartíamos, el ambiente se llenaba de una energía palpable, como si el amor fluyera entre nosotros, igual que el agua en el río. Un día, conocí a Laura, una mujer que había pasado por una experiencia dolorosa. Su tristeza era evidente, pero había algo en su mirada que me decía que había una luz dentro de ella esperando brillar. Compartió su historia sobre la pérdida de su madre y cómo esa experiencia había dejado un vacío en su corazón. Mientras la escuchaba, sentí que el río de la vida comenzaba a fluir entre nosotras. La recordé y me vi en su lugar, sintiendo su dolor como si fuera mío. Le hablé de mi experiencia en el río, de cómo el amor trasciende incluso las barreras de la muerte, y cómo las almas continúan nutriéndose en el paraíso. A medida que el tiempo pasaba, Laura comenzó a florecer. A través de nuestras charlas, la animamos a conectar con su madre de una manera diferente. Comenzó a escribir cartas expresando sus sentimientos y recuerdos, y cada carta era un puente que la acercaba más a su madre. Verla sanar fue un regalo. A menudo pensaba en el anciano del río, quien había sido mi guía en aquel viaje. ¿Podría yo ser un faro para otros también? Una noche decidí llevar a los grupos a una excursión al mismo lugar donde había tenido mi experiencia. Quería que todos pudieran sentir la energía del río, esa conexión espiritual que me había transformado. Con cada paso hacia la orilla, una mezcla de emoción y nostalgia me invadía. La luna brillaba intensamente reflejándose en el agua como un espejo, y el murmullo del río parecía susurrar secretos antiguos. Al llegar compartí mi historia una vez más, esta vez rodeada de nuevas almas que buscaban su propia verdad. Mientras hablábamos, la atmósfera se llenó de una aura mágica. Alguien sugirió que cada uno lanzara una piedra al agua, simbolizando lo que deseaban dejar atrás. Al hacerlo sentí que el río no solo llevaba nuestras piedras, sino también nuestras cargas, liberándonos de lo que ya no necesitábamos. Después de esa noche, la conexión entre todos se hizo más fuerte. Empezamos a organizarnos para actividades comunitarias, llevando amor y esperanza a lugares donde había desesperanza. Una de las actividades más conmovedoras fue visitar un hogar de ancianos. Al llegar, vimos que muchos de los residentes estaban solos, añorando la compañía y el amor que una vez habían tenido. Nos sentamos con ellos, escuchando sus historias y compartiendo risas. Algunos lloraron, otros sonrieron, pero todos parecían más livianos al final de la tarde. Durante una de estas visitas, conocí a don Manuel, un hombre de 80 años con una sonrisa contagiosa. Mientras charlábamos, me contó sobre su difunta esposa, a quien amó profundamente. A medida que narraba sus recuerdos, el amor en su voz era tan fuerte que parecía llenar la habitación. Le hablé de mi experiencia en el río, de cómo el amor perdura más allá de la vida y cómo sus recuerdos siempre estarían vivos. Don Manuel se iluminó y por un momento vi en sus ojos la misma chispa que había visto en el anciano del río. Con el tiempo el grupo creció y decidimos hacer un evento anual en honor a las almas que habíamos perdido. Llamamos al evento el Festival de las Almas, un día lleno de música, risas y recuerdos compartidos. Cada año las familias traían fotografías y relatos de sus seres queridos, creando un mural viviente de amor y conexión. La primera vez que se llevó a cabo, el parque se llenó de personas. Había alegría en el aire y al caer la noche encendimos velas, formando un río de luz que representaba el amor que nunca se apaga. Mirando ese río de velas, recordé el verdadero significado de mi experiencia.
El anciano me había mostrado que la vida es un ciclo de amor, aprendizaje y conexión. El río no solo es un lugar de paso, sino un símbolo de la eternidad de las almas. Aprendí que cada uno de nosotros es un hilo en la vasta tela de la existencia, entrelazados en un hermoso patrón de amor y luz. Hoy continúo compartiendo mi experiencia, viajando a otros pueblos, llevando el mensaje del río de la vida a quienes lo necesitan. Cada historia que escucho, cada alma que encuentro, es un recordatorio de que nunca estamos solos. La vida es un viaje y el amor es el agua que nutre nuestras almas, llevándonos hacia la eternidad. La conexión espiritual que experimenté en el río nunca se ha desvanecido, al contrario, se ha vuelto más fuerte con cada encuentro, cada historia, y cada vida que tocamos. El río de la vida sigue fluyendo y nosotros somos sus guardianes, portadores de luz y amor en un mundo que tanto lo necesita.